Cuando hablamos de alcanzar un objetivo, es imposible no pensar en la disciplina como un componente importante para lograr esto. Pero hemos escuchado incluso frases tan famosas como la disciplina tarde o temprano vencerá al talento. Y realmente mi intención no es desmentir esa frase, sino más bien abordar desde una perspectiva más amplia el qué es la disciplina. Y es que cuando hablamos de la disciplina hay que comprender que es un compromiso que tenemos nosotros con el método para actuar a pesar que no tengamos las ganas ni la intención. Es decir, cada vez que somos disciplinados utilizamos nuestra voluntad. El problema es que la voluntad es limitada. Y si bien es cierto, es importante forjar una voluntad de acero, también es aún más importante el utilizarla lo menos posible, ya que es inviable hacer eternamente algo que no nos gusta y no queremos hacer. Yo sé que, por ejemplo, cuando pensamos en disciplina en el deporte, se nos viene a la mente la imagen de Cristiano Ronaldo. Efectivamente, una persona que entrena muy duro, se alimenta muy rigurosamente y tiene muchas limitaciones en su vida para ser más potente en la cancha. Obviamente, si nosotros adquiriéramos ese estilo de vida, lo veríamos como un infierno y no sé cuánto realmente podríamos durar. Pero a diferencia de nosotros, Cristiano Ronaldo disfruta lo que hace, disfruta hacer mucho ejercicio, disfruta comer bien y disfruta cuidarse. Esto es así porque estos elementos se han vuelto parte de su vida, es decir, se han convertido en un hábito. Y un hábito es una conducta repetida sistemáticamente en el tiempo, ocupando poca o ninguna energía. Digo esto porque cuando nosotros hablamos de alcanzar objetivos, nos enfocamos únicamente en la disciplina y muy pocas veces miramos a los hábitos. Y recordemos que los hábitos tienen la característica que no usan mucha energía y muchas veces se utilizan de forma automática. En el libro El poder del hábito nos mencionan que cada hábito tiene tres componentes principales: señal, rutina y recompensa. Explicaremos cada uno. La señal es justamente ese impulso interno o externo que nos hace actuar. La rutina es cuando efectivamente actuamos en pro de ese impulso. Y la recompensa es muchas veces la sensación de bienestar, que obviamente es muy placentera. Por ejemplo, cuando hablamos de hábitos, hay que entender la naturaleza de este. Y es que todos hemos visto inmersos en esto. Por ejemplo, un sábado en la tarde. Normalmente, si estamos en la casa, nuestro impulso, más bien nuestra señal, es de aburrimiento. Esto hace que actuemos en función de una rutina, la cual puede ser ver una serie de Netflix o una película, y finalmente en una recompensa, el hecho de aburrirnos menos. Este bucle es interesante porque hay que comprender algo. Para el cerebro, los hábitos no son ni buenos ni malos, únicamente son hábitos. Y este hábito en concreto, por ejemplo, si nosotros queremos mejorar nuestra condición física, puede alejarnos de nuestro objetivo. Entonces, entendiendo la estructura, ¿qué podríamos hacer? Ok, el sábado en la tarde sabemos que la señal va a ser de aburrimiento, pero en lugar de ver una serie o una película, cambiamos esa rutina por un ejercicio y tenemos la recompensa de haberlo hecho. Y es que es interesante el entender que es mucho más efectivo reemplazar un hábito que eliminarlo, porque este ya está en nuestro cerebro instaurado. Y es que esto mismo hacen los alcohólicos anónimos, ya que saben que las personas que sufren de estos impulsos muchas veces tienen la señal, es decir, el deseo de beber, la rutina, van al bar, piden una cerveza y la recompensa, el diálogo con sus amigos. Y es que se ha descubierto que en la mayoría de casos lo que realmente mueve a las personas es esa conversación, ese vínculo que genera en ese diálogo. Entonces, comprendiendo esto, la señal no la pueden omitir. ¿Qué es lo que hacen? Cambian la rutina, en lugar de ir a un bar, van a un café y justamente se toma la taza de café y efectivamente la recompensa en la charla que tiene con los amigos. Es decir, se cumple el ciclo para no alterar el hábito y sí buscar que este esté más a nuestro favor que en nuestra en contra. Esto es importante porque lo que nos dice la ciencia es que hay que tomar conciencia de cuáles son nuestros hábitos y de forma consciente decidir si es viable el alterarlos o no en función de si nos acerca o nos alejan de nuestros objetivos. Ya, si nuestra intención es crear un hábito desde cero, lo importante es entender el ciclo. Y es que es el siguiente. Pasa por inicio, después a aprendizaje y por último, estabilización. Es decir, para crear un hábito hay que tener en cuenta esos tres elementos. Popularmente se ha extendido el mito de que un hábito se tarda en instaurarse 21 días.
Pero esto es falso, y es que hay que comprender que dependerá mucho del hábito. Según la ciencia, un hábito puede instaurarse en nosotros en un promedio de 60 a 144 días, dependiendo cuál sea el hábito. Entonces, comprendiendo esto, veámonos en el aula virtual para desgranar algunos elementos que nos pueden favorecer para alcanzar nuestros objetivos.